Oremos con la lección divina hoy domingo 9 de julio de 2023, Día del Señor. La buena noticia del reino de Dios revelada a los pequeños. El espejo del Evangelio nos hace entender lo que acontece hoy. Meditaremos el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos del 25 al 30. Unidos en oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a tus discípulos en el camino de Maús. Con la luz de tu palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María Santísima, que nos ha revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Una clave para la lectura. Cuando Jesús se dio cuenta que los pequeños entendían la buena nueva del reino, se alegró intensamente. Espontáneamente se dirigió al Padre con una plegaria de acción de gracias e hizo una invitación generosa a todos los que sufren, oprimidos por el peso de la vida. El texto revela la ternura de Jesús al acoger a los pequeños y su voluntad al ofrecerse a los pobres como fuente de reposo y de paz. Para ayudarnos en la lectura, hagamos como una división de cada parte del texto. Comenzamos con la oración de acción de gracias al Padre. Luego, Jesús se presenta como el camino que lleva al Padre. Y luego la invitación a todos los que sufren y a los oprimidos. Veamos el texto. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Un momento de silencio orante para que la palabra de Dios pueda penetrar en nosotros
y así poder iluminar nuestra vida. Algunas preguntas que nos ayudarán a la reflexión personal. ¿Cuál es el punto del texto que más ha llamado tu atención o el que más te gusta? En la primera parte, Jesús se dirige al Padre. ¿Qué imagen del Padre revela en tu oración? ¿Cuáles son los motivos que le empujan a dar alabanza a Dios? ¿Y yo qué imagen tengo de Dios? ¿Cómo y cuándo alabo al Padre? ¿A quién se dirige Jesús en la segunda parte? ¿Cuál es el yugo que mayormente pesaba sobre el pueblo de aquel tiempo? Y ahora, ¿cuál es el yugo que más cansa? ¿Cuál es el yugo que me da descanso? ¿Cómo pueden las palabras de Jesús ayudar a nuestra comunidad a ser un lugar de reposo para nuestras vidas? Jesús se presenta como revelador y como camino al Padre. ¿Y quién es Jesús para ti? Profundicemos en el tema. Veamos el contexto literario de las palabras de Jesús en este Evangelio de Mateo. El discurso de la misión ocupa todo el capítulo 10. En la parte narrativa que sigue después de los capítulos 11 y 12, donde se describe que Jesús realiza la misión, aparecen algunas incomprensiones y resistencias que Jesús debe afrontar. Juan Bautista, que miraba a Jesús con una mirada del pasado, no lo comprende. El pueblo que miraba a Jesús solo por interés no es capaz de entenderlo. Las grandes ciudades en torno al lago que habían oído la predicación y habían visto los milagros no quieren abrirse a su mensaje. Los escribas y los doctores que juzgaban todo a partir de su ciencia no son capaces de entender la predicación de Jesús. Ni siquiera los parientes lo entienden. Solo los pequeños entienden y aceptan la buena nueva del reino. Los otros quieren sacrificios, pero Jesús quiere misericordia. La resistencia contra Jesús lleva a los fariseos a intentar matarlo. Ellos lo llaman Belcebú. Pero Jesús no cede. Él continúa asumiendo la misión del siervo descrito por el profeta Isaías y citado al completo por Mateo. Así este contexto de los capítulos del 10 al 12 sugiere que la aceptación de la buena nueva por parte de los pequeños es la realización de la profecía de Isaías. Jesús es el Mesías esperado, pero es diverso de lo que la mayoría imaginaba. No es el Mesías glorioso, nacionalista, ni siquiera un juez severo, ni un Mesías rey poderoso, sino que es el Mesías humilde y siervo, que no rompe la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Él proseguirá luchando hasta cuando la justicia y el derecho prevalezcan en el mundo.
La acogida del reino por parte de los pequeños es la luz que brilla, es la sal que da sabor, es el grano de mostaza que una vez convertido en árbol grande permitirá a las aves del cielo anidar entre sus ramas y dar mucha sombra. Un breve comentario a las palabras de Jesús. Solo los pequeños pueden entender y aceptar la buena nueva del reino. De frente a la acogida del mensaje del reino por parte de los pequeños, Jesús tiene un gran gozo y espontáneamente transforma su gozo en una oración de acción de gracias al Padre. Dice, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Los sabios, los doctores de aquel tiempo, habían creado una serie de leyes en torno a la pureza legal que después imponían al pueblo en nombre de Dios. Ellos pensaban que Dios exigía todas estas observancias para que el pueblo pudiese tener paz, pero la ley del amor revelada por Jesús afirmaba lo contrario. De hecho, lo que cuenta no es lo que hacemos por Dios, sino más bien lo que Dios en su gran misericordia hace por nosotros. Los pequeños oían esta nueva noticia y se alegraban. Los sabios y doctores no conseguían entender tal clase de enseñanza. Hoy como en aquel tiempo, Jesús está enseñando muchas cosas a los pobres y a los pequeños. Los sabios e inteligentes harán bien en convertirse en discípulos de estos pequeños. Jesús oraba mucho, oraba con los discípulos, oraba con el pueblo, oraba en soledad. Pasaba noches enteras en oración. Llegó a resumir todo su mensaje en una oración preciosa de 7 peticiones que es el Padre Nuestro. A veces, como en este caso, los evangelios nos informan del contenido de la oración de Jesús. Otras veces nos dan a conocer que Jesús rezaba los salmos. En la mayoría de los casos, sin embargo, dicen simplemente que Jesús oraba. Hoy por todas partes se están multiplicando los grupos de oración. En el Evangelio de Mateo, el término pequeños a veces indican a los niños, otras veces indican sectores excluidos de la sociedad. No es fácil distinguir. A veces lo que se llama pequeño en un evangelio es llamado niño en otro. Además, no siempre es fácil distinguir entre lo que pertenece a la época de Jesús y lo que es, por el contrario, del tiempo de las comunidades para las que han sido escritos los evangelios. Pero, aun cuando esto es así, lo que resulta claro es el contexto de exclusión que reinaba en aquella época y la imagen de persona acogedora de los pequeños que las comunidades primitivas tenían de Jesús. El origen de la nueva ley. El Hijo conoce al Padre Jesús, siendo el Hijo conoce al Padre y sabe lo que el Padre quería. Cuando en el pasado había llamado a Abraham y a Sara para formar un pueblo, o cuando consignó la ley de Moisés para reforzar la alianza,
La experiencia de Dios como Padre ayudaba a Jesús a entender de una manera nueva las cosas de Dios que Dios había dicho en el pasado. Lo ayudaba a reconocer errores y límites dentro de los cuales la buena nueva de Dios había estado prisionera de la ideología dominante. La intimidad con el Padre le ofrecía un criterio nuevo que lo colocaba en contacto directo con el autor de la Biblia. Jesús no iba de la letra a la raíz, sino de la raíz a la letra. Él buscaba el sentido en la fuente. Para entender el sentido de una carta es importante estudiar las palabras que contiene, pero la amistad con el autor de la carta puede ayudar a descubrir una dimensión más profunda en esas palabras que el solo estudio no es capaz de revelar. Jesús invita a todos aquellos que están cansados y promete su descanso. El pueblo de aquel tiempo vivía cansado bajo el doble peso de los impuestos y de las observancias exigidas por las leyes de pureza. Y Jesús dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. A través del profeta Jeremías, Dios había invitado al pueblo a investigar en el pasado para conocer qué camino bueno podría dar descanso a las almas. Este camino bueno aparece ahora en Cristo. Cristo Jesús ofrece descanso a las almas. Él es el camino. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como Moisés, Jesús era manso y humilde. Muchas veces esta frase ha sido manipulada para pedir al pueblo sumisión, mansedumbre y pasividad. Lo que Jesús quiso decir es todo lo contrario. Él pide que el pueblo, para poder entender las cosas del reino, no le dé tanta importancia a los sabios y a los doctores, esto es, a los profesores oficiales de la religión del tiempo, y que confíen más en los pequeños. Los oprimidos deben comenzar a aprender de Él, de Jesús, que es manso y humilde de corazón. En la Biblia muchas veces la palabra humilde es sinónimo de humillado, pero Jesús no hacía como los escribas que se envanecían de su ciencia, sino que era como el pueblo humilde y humillado. Él, el maestro, sabía por experiencia qué cosa pasaba por el corazón del pueblo y cuánto el pueblo sufría en la vida de cada día. Para iluminar las actitudes de Jesús. El estilo de Jesús en el anuncio de la buena nueva del reino, en su modo de anunciar la buena nueva, Jesús revela una gran pasión por el Padre y por el pueblo humillado. Diferente de los doctores de su tiempo, Jesús anuncia la buena nueva de Dios en cualquier lugar en donde encuentra gente que lo escucha. En las sinagogas durante la celebración de la palabra, en las casas de los amigos, caminando por los caminos con los discípulos, en el mar, a lo largo de las playas, sentado en la barca, sobre la montaña donde proclama las bienaventuranzas,
o el sermón de la montaña, en las plazas de los pueblos, de las ciudades, donde el pueblo transporta a los enfermos. También en el templo de Jerusalén durante las peregrinaciones. En Jesús todo es revelación de lo que dentro le anima. No solo anuncia la buena nueva del reino, sino que Él es una prueba viva del reino. En Él aparece ya lo que acontece cuando una persona humana deja que Dios reine y tome posesión de su vida. La invitación de la sabiduría divina a todos los que la buscan. Jesús invita a todos los que sufren bajo el peso de la vida a encontrar en él reposo y alivio. En esta invitación resuenan las palabras tan bellas de Isaías que consolaba al pueblo cansado por el destierro. Esta invitación en esta relación con la sabiduría divina que convoca en torno hacia las personas, afirmando que sus caminos son caminos deleitosos y son paz todas sus sendas. También dice, la sabiduría exalta a sus hijos y acoge a los que la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que madrugan para salir a su encuentro serán llenos de alegría. Esta invitación revela un aspecto importante del rostro femenino de Dios, la ternura y el acogimiento que consuela, revitaliza a las personas y les hace sentir bien. Jesús es el alivio que Dios ofrece al pueblo fatigado. Salmo 132, la oración de los pequeños. Mi corazón, Yahvé, no es engreído ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No me mantengo en paz, no, me mantengo en paz y silencio como un niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera Israel en el Señor desde ahora y por siempre. Hagamos oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escucharla, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.